deseado. Muchas gracias por la atención dispensada. Muchas gracias, doctor Raúl Díaz Ricci, profesor de la Universidad Nacional de Tucumán. Continuando con la presentación de la Mesa Gran Norte Argentino en el marco de la tercera y última jornada del ciclo Federalismo y Regiones en la Constitución Nacional, la palabra del señor Oscar Castillo, senador nacional por la provincia de Catamarca. Señor senador. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos entre tratadistas, constitucionalistas que han trabajado. Yo no soy nada de eso. Ustedes sí se acordarán, por ahí algún cuadro en el medioevo donde aparecían señoras bien vestidas, a veces con un lorito, un monito, y eran quizás las menos agraciadas, porque entonces en la comparación del lorito con ellas quedaban bien paradas. Yo estoy haciendo el papel de uno de los bichitos eso en esta grata reunión que me siento muy, por supuesto, honrado de que me hayan invitado. Vamos a partir de una contactación que acá Raúl lo ha planteado con un modo tan práctico, es que la zona norte del país es la zona con mayor atraso económico. Él ha dado cifras que así lo plantean. Está muy claro en materia de pobreza y en materia de desocupación, también con las cuestiones sociales, que podríamos traducirla en cifras similares en materia de salud y en materia de educación. Ahora, este contexto es causa y consecuencia, o causa y efecto, que es el clientelismo político y el deterioro de la calidad institucional que caracteriza al norte argentino, y basta ver las elecciones para darnos cuenta de esto. Yo soy político, voy a hablar de estos temas. Es decir, acá el norte argentino y su calidad institucional está clara, y el clientelismo. La pregunta a veces que nos hacemos en la historia, ¿siempre fue así? ¿El norte argentino siempre fue así? ¿Tuvo en la situación que hoy ha descrito recién Raúl? La respuesta es no. La respuesta es no. En los momentos de la emancipación fue el lugar de mayor desarrollo, de crecimiento y desarrollo económico. Estábamos ligados a un centro político que era el virreinato del Perú, que estaba Lima, y al centro económico fundamental que era la extracción del Potosí, de la plata allí. Entonces, todas estas economías del norte eran, diríamos, las que proveían las materias primas, las que sacaban y las que en verdad el monopolio les dejaba trabajar. Para que tengamos una dimensión de la situación, los sellos que ponían los españoles en la acuñación de la plata ahí en Potosí es el sello peso que hoy está en el mundo. En verdad, el concepto de capitalismo que hoy tenemos de la moneda nace ahí. Es decir, la moneda como transacción nace ahí, en ese cerro del Potosí que han quedado grandes huecos y agujeros y pobreza a la vuelta después de 300 años de explotación. Claro que ese proceso fue un proceso que se fue resintiendo con el tiempo, ¿no? Algún amigo decía, tomemos al padre del general Belgrano y lo tomamos al padre del general Belgrano y vamos a ver un poco parte de la historia. ¿Quién era el padre Belgrano? Era un italiano, comerciante, que se radicó en Buenos Aires, primero en Cádiz, después en Buenos Aires. ¿Y qué vendía don Martín Belgrano? Vendía plata, plata de contrabando, ¿no? En el paso que venía del Potosí para acá. ¿Qué más vendía? Cuero de vaca, pampa húmeda. Vendía lana de vicuña, eso era el norte nuestro, ¿eh? Catamarca, Jujuy, Salta, alguna de esas. Azúcar, Tucumán probablemente o Jujuy. Vendía hierba,
Misiones. Poncho. Por ahí anda algún belicho por acá, seguramente algún poncho belicho nuestro. Vendía tabaco y esclavos. Los esclavos ya vamos a ver dónde venían. Ese era el tiempo del monopolio. El monopolio fue una cosa muy fuerte, porque solamente podían entrar a Europa por el lado de primero Sevilla y después Cádiz, y acá salían por Lima, iban a Panamá, Portobelo, quizás pasaban por Cartagena. Tan fuerte fue que, por ejemplo, cuando ellos toman Filipinas, los españoles, un siglo después, en verdad, ahí cuando llegan a Filipinas hacen lo que había soñado Colón, que en verdad Colón vino para acá a buscar las especies, las Molucas, y cuando gobiernan Filipinas, y ellos hacían los navíos Filipinas que iba a Acapulco, de Acapulco creo que pasaban a Veracruz por tierra y de ahí volvía de nuevo a España. ¿Cómo habrá sido de fuerte el poder de los comerciantes de Cádiz y de Sevilla, que viendo que mucho de lo que se comerciaba ahí se derramaba en México y se derramaba en el Caribe, hicieron que el rey prohibiera a que solo haya 2 buques al año? Miren ustedes, esto ¿sabe qué pasó? Se transformó la ingeniería naviera, entonces hicieron buques de grandes tonelajes y grandes clarados que no se habían visto nunca hasta esa época, para que nos demos cuenta la fortaleza, la fuerza que tenía lo que llamábamos el monopolio. Y esto fue lo que ocurrió acá en este Buenos Aires, que en verdad Buenos Aires nace de eso, nace del contrabando por una situación de crecimiento. A ver, ¿qué hacían con el buque? El buque llamaban las arribadas, ¿no? o las averías del buque. Entonces llegaba el buque acá, estaba averiado el buque, hacían la arribada y bueno, había que confiscar la mercadería. ¿Qué vamos a hacer con esa mercadería? La rematemos. Entonces, lo ilegal lo transformábamos en legal, lo vendíamos. Por supuesto, el gobernador amigo del otro. Sí, digamos, en Argentina hay muchas cosas que no han cambiado mucho más. Yo diría más, hemos nacido en virtud de esto. Miren lo que interpretan algunos. Dice que la inobservancia de la ley en ese caserío del siglo XVI, que eran 4.500 habitantes en la ciudad de Buenos Aires, fueron por algunos de estos motivos. Primero, no era pecaminoso, si entendemos qué quiere decir eso. Segundo, era necesario para el crecimiento. Tercero, casi patriótico, porque era para evitar que se nos vaya la gente y, por otro lado, evitar el avance de Portugal. Cuando Portugal toma Colonia, ahí se acordaron que existíamos y se crea el Virreinato del Río de la Plata. Y la cuarta, y creo que la más importante, era para poder ser competitivo frente a quien tenía los privilegios del puerto, que era Lima. Ese fue el proceso. A ver, hagamos una traslación. ¿Cómo el hijo de Martín Belgrano lideraba las ansias libertarias del pueblo argentino cuando el padre era el hombre de las 5 familias que se habían enriquecido más en Buenos Aires, fruto del monopolio? ¿Qué pasaba a esa altura? Ya España no podía proveer a las colonias. La economía española tenía una serie de problemas y no podía ejercer el monopolio si no puede darle a cada una de las provincias y de los lugares lo que se necesitaba. Esto yo creo que se agudizó en aquella famosa batalla de Trafalgar, aquella batalla donde Nelson los derrota a los franceses y a los españoles, y ahí se acaba la gran armada española, con lo cual no se podía proveer a estas zonas de aquello. Entonces era necesario buscar algún modo de cambio. ¿Qué es lo irónico? Que a veces en estas provincias no se lo tiene muy en claro, es que nuestras provincias, que habían nacido en flujo de esta economía que acabo de describir, en verdad, en el fondo no les convenía tanto la Revolución de Mayo, que las llevaba a otra situación. Sin embargo, acompañaron. ¿Y cuál fue el tema? Que no solo la acompañaron, sino que la sufrieron, porque todas las batallas de la emancipación se dieron en lo que hoy llamamos el norte grande argentino.
No le voy a dar los nombres de las batallas de los libros de historia, pero le voy a dar un solo ejemplo, volviendo a Belgrano, el éxodo jujeño, que fue una forma de pararlo al español, si no lo teníamos en Córdoba al español inmediatamente, hizo el éxodo jujeño. ¿Qué significó el éxodo jujeño? Arrasó con todo lo que se cultivaba. La dejó a ese. Bueno, eso fue la independencia. Cuando viene el nuevo gobierno patrio, a partir de mayo de 1810, en verdad los libros de historia no lo marcan bien, pero hubo 40 años de guerra civil con devastadoras consecuencias. Uno a veces toma noción de ello cuando lee algún libro de los muchachos de la generación del 37, cuando uno ve algún libro, en el caso de mi provincia, leo a doña Eulalia Ares de Vildosa, y entonces veo, claro, eran devastadoras las guerras civiles, porque no solo que le incautaban los bienes, le incautaban, se le llevaban los hijos, el que tenía suerte tenía esclavos, proveía a los esclavos, pero ya después de 2 o 3 generaciones en que no podía producir, indudablemente, que la situación se hacía muy difícil. Se abandonaban las tierras, se abandonaban todas las situaciones. Entonces, a ver, tenemos estos años, los 40 años de guerra civil, fue un proceso muy fuerte, muy fuerte. Y cuando viene lo que podríamos llamar 1853, la Organización Nacional, en verdad, ¿cuáles eran nuestras prioridades? La prioridad era salir de la guerra civil. Las prioridades eran en alguna medida romper la anarquía. Los federales pasaron a llamarnos confederados, los unitarios eran otros, los ejemplos se habían cambiado. En verdad, muchos de Buenos Aires que se habían levantado contra los dueños del comercio, que era Sevilla y Cádiz, cuando hicieron la revolución creían que pasaban a ser ellos, desde Buenos Aires, los dueños de la economía. Entonces, para algunos que estábamos allá en el norte, en verdad la diferencia de cambios de dueños era media difícil, ¿no? Es decir, yo no quiero entrar en historicismo político ni hacer nada, pero no hay gobierno más centralista que el del Federal Rosa. Son las ironías de la historia y de la vida que nos ha tocado a nosotros pasar y vivir en este. De manera tal que la Organización Nacional de 1853 trató de que buscáramos un modo de convivir. Me parece que ese fue el ideario libertario de Alberdi, de aquellos ejemplos de Jefferson y de los muchachos que hicieron la Constitución de los Estados Unidos. Esto hizo que no pudiéramos hacer un pensamiento de desarrollo estratégico sostenible como era lo que usted estaba marcando, Raúl, en todas las conclusiones. Yo reivindico así jurídicamente el acta de reparación histórica de la provincia de San Luis, La Rioja y Catamarca en un momento histórico muy especial, que es en agosto de 1973, y más, acuérdense, ya había habido las elecciones del 11 de marzo, en ese momento era el presidente provisional y se esperaba las elecciones el 23 de septiembre, donde iba a ganar la fórmula Perón-Perón. Entonces eran todos estos nuevos gobernadores buscando en esos tantos sueños que hemos tenido muchas veces los argentinos, cuál iba a ser nuestro futuro. Fue esta acta de reparación histórica, no la voy a leer, pero que va marcando qué pasó en el país del 53 y cuáles fueron las frustraciones que nosotros hemos tenido. No es que no se haya pensado en un desarrollo, el país se vio beneficiado por muchísimas cosas. Vino el ferrocarril. El ferrocarril tuvo la dimensión que todos sabemos, ¿no es cierto? O sea, traer de Liverpool y de Manchester lo que allá la revolución industrial les había dado y de acá llevar las materias primas, es decir, en una concentración de puerto, y se pasó a la economía en extensión agroexportadora, que era la que mejor tenía las posibilidades, y obviamente que el país creció y se desarrolló.
las cifras que tenemos de comienzo de siglo, cuando se cumplió el primer centenario, uno de los países con menor índice de analfabetismo, con mayor producción, los obreros portuarios argentinos cobraban lo mismo o más que lo que cobraban en Francia o en Alemania. Es decir, tenemos para hablar un rato largo de eso, pero lo que estamos hablando acá es la desarmonía que en el país hubo. Es decir, la falta de un criterio que nos mire a nosotros como protagonistas y sujetos de un proceso histórico integrado y algo de gobierno que arbitre este tipo de situaciones. ¿Hubo proceso de industrialización? Claro que lo hubo. En el primer gobierno de Irigoyen, cuando la guerra mundial, hubo un proceso de industrialización fenomenal, en muchos casos para sustituir las importaciones. ¿Dónde era eso? Y era en los centros de consumo, o sea, los centros de consumo que se beneficiaban con la exportación agropecuaria, y ahí estaba la plata. Después, en la década del 50, también hubo otro intento fuerte y serio de industrialización, pero que en resumidas cuentas, y con los datos que nos da Raúl, que no hace falta ir más allá de esto, en verdad, desde el punto de vista regional, ahondó las diferencias en vez de integrarlas. Es decir, profundizó mucho más las diferencias de este tipo. Este deterioro, usted lo describió muy bien, Raúl, trajo aparejado también todo lo que se llama un deterioro en la infraestructura. Yo no voy a ejemplificar más, pero el tema de caminos, el tema de electrificación, el tema de estas cuestiones que en verdad fueron las que ahondaron, y la pérdida de algo muy importante, que el capital humano. Al no haber la inversión que hubo en la zona, hubo un efecto contrario no deseado. La migración. La migración de todas estas provincias que fueron llevando ¿a dónde? A los lugares que hoy llamamos los conurbanos de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, con situaciones de hacinamiento, con situaciones de cuestiones hoy de seguridad, de delitos complejos como es el narcotráfico y situaciones por el estilo, pero en donde les tiro un solo ejemplo. Miren ustedes hoy la desigualdad que ocurre de un chico según donde nace. ¿Cuántos días de clase tiene un chico del conurbano bonaerense? 300, no hablemos de Santa Cruz, 200 días de clase, no sé si empezaron las clases. Es raro, ¿no? San Luis tiene 360 días de clase, Santa Fe tiene 360 días de clase. Es decir, tiro un tema. Un chico no tiene la posibilidad igual en distintas zonas del país. Es decir, no solo la inversión y la falta de criterio que hemos visto afecta a las zonas primarias, sino también trae como consecuencias en estas otras zonas situaciones que probablemente de hacinamiento, de precariedad de servicios que... Entonces, el fenómeno este fenómeno que vemos, ¿solo pasó en Argentina? Argentina es el único país que ha tenido, diríamos, la chance de desarrollar la agricultura y la ganadería porque estaba mejor, con puertos determinados y otras zonas quedaron marginadas. ¿Argentina es el único país de esto? Cuando estábamos con vos en el café previo, él me comentaba nada más y nada menos de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea también tuvo este tema de lugares y zonas en donde, dentro de los países, en donde no tienen la misma capacidad de desarrollo, países en donde no se cuestionan la palabra subsidio, porque no son como los argentinos. Los argentinos empezamos bien con la idea, pero después nos la pasamos. Después de empezar con la idea, ¿no? Es esta del buque, de que vamos a rematar la cosa y después ya la convertimos como legal. Es decir, la buena idea del subsidio en un momento determinado quizás es un momento acotado por un momento determinado, ¿no? Acá seguimos. En otros países no es así. Cuando había que integrar países de Europa donde el desarrollo era inarmónico, países como España que estaba atrasado a la época que gana el PSOE, cuando sale Franco, perdón, Suárez, cuando sale Franco, España es un país muy atrasado. Estaba ahí atrás. ¿Qué hicieron? Fueron al rescate.
Yo le voy a dar un ejemplo de la zona de La Rioja, que va al río Ebro ahí. Ahí había olivos también. Después les voy a contar, porque sacaron los olivos de ahí y los mandaron al sur, Andalucía. Ahí produzcan el olivo en Andalucía. Acá en La Rioja vamos a producir vino. Sin embargo, La Rioja no tenía competencia con otras zonas de La Rioja, que es el Duero, ese río maravilloso que atraviesa todo el centro de España y que termina en Oporto. Mire los vinos que tira. A Aranda del Duero, va largando vino por todos lados. ¿Qué hicieron ellos? Pusieron plata, armaron región de vino, pusieron una universidad que usted estudia ahí etnología y todos los derivados. ¿Querés estudiar abogacía? Anda a Salamanca, papá. Discúlpenme en el término. Anda a Madrid. Acá vas a estudiar los derivados de las cosas que nosotros queremos producir. Y nada de andar con Malbec y cosas modernas que duran un tiempo nada más, sino vamos a ponerlos cuáles eran nuestras variedades, por qué nos hicimos famosos, y se pusieron a trabajar. Hago corto el cuento. Cuando yo los visité hace 10 años ya andaban en producciones orgánicas y estaban así de cortito de llegar a la producción orgánica del vino varietal. ¿Cuánto vale un vino orgánico varietal en una mesa en Nueva York? $50, $60, póngale el precio que quiera. Si la gente compra la cuestión orgánica por una cuestión de salud. Diría un viejo, si usted le pone nafta súper al auto, ¿por qué no le va a poner algo orgánico de buena calidad a su cuerpo, en un buen vino? Los tipos pensaban en eso. ¿Sabe cuál es el eslogan que tienen los riojanos? Hacer lo que sabemos hacer bien. Miren, no hay nada extraño. Hacer lo que sabemos hacer bien. Tienen la universidad, tienen un gobierno comunal, y tienen otro gobierno, es como la reforma universitaria, un gobierno tripartito. ¿Y el otro gobierno quiénes son? Los productores. Entonces, nada de que para sacar mayor producción de uva vos me vas a sacar 10 racimos por planta. No, papá. Vas a cortarla, vamos a sacar solamente 5 racimos por planta, porque de esa manera la uva tiene la fuerza y la concentración para que nos dé el vino de la calidad que nosotros queremos y vamos a llevarla adelante. Ese criterio, yo estuve ahí un día, sábado, en Logroño, una plaza seca, donde había entre 15.000 y 20.000 personas comiendo, disfrutando de los bares, haciendo eso que a ellos les gusta, ir tomando un chopito en cada uno de esos lados. Y el concejal que me acompañaba me dice, mirá, hace 10 años atrás, estas mismas plazas, un sábado a la noche, no solo que estaba vacío, sino que en los atrios de cada una de las iglesias habría mendigos en la puerta. Estas fueron las transformaciones. Miren lo que hicieron con la oliva que se fue al sur. Un Italia, que tiene la zona de la Toscana y cuya botella, por el solo hecho de decir que es aceite de oliva de la Toscana, vale $10 más que el resto. Pusieron a trabajar toda la zona de Andalucía. Llegó un momento en que el aceite de la Toscana que se vendía en el mundo era el doble de cantidad que se producía en la Toscana. ¿De dónde viene el aceite? Venía de España. O sea, ponían la plata en España, le daban el marketing mundial que tenía y después, para no perder el prestigio de la calidad, le hacían las inversiones en Andalucía para lograr un aceite del mismo nivel que tenía el otro. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que a veces en inicio lo que parece que tiene menos competitividad, lo que parece que es marginal, si le ponemos esto de hacer lo que sabemos hacer bien, lo podemos transformar y lo podemos llevar a un primer nivel. Digo, esto lo han hecho en España, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Canadá, para hablar de 2 países desarrollados, pero lo veo también en Nueva Zelanda, un país en progreso. Lo veo en Chile. ¿Qué veo en Chile? Yo soy productor nogalero. He ido a Chile, a la zona del sur de Santiago, que son zonas, diríamos, de
fincas, pero en la finca, así es la altura del asfalto. Sacaba el teléfono, internet allí, electricidad de primera. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que buscan? Es que el tipo que está en el campo, el tipo que está en la zona, que démosle todo lo que tiene que tener en calidad, en tecnicidad, si no se viene. Si un tipo tiene todo esto en una zona marginal nuestra, ¿qué va a venir a hacer a Buenos Aires? A vivir con el smog, la inseguridad, esto, aquello, los nervios que se viven acá. Ellos han logrado este tipo de cuestiones y cuando hay una situación de ciclos que baja, no tienen ningún temor en la palabra subsidio. Muchas veces uno ve como la caída de grano de la bolsa de Chicago, no tiene ningún problema. Es más barato, hablando claro y crudo, es más barato tener un pobre en el pueblo con todas las coberturas que un pobre asignado en un conurbano, donde usted no lo maneja y se le escapa por otras situaciones. Es decir, digo, ¿hay soluciones a estas situaciones en otro lado del mundo? Claro que las hay. Nada más que a nosotros nunca se nos ocurrió. Yo no traje fílmica, pero un amigo me decía, el mapa de Argentina es como la camiseta de Boca. La parte de amarillo del centro es la parte de la pampa húmeda en crecimiento y en desarrollo. El azul de arriba es el que le falta, el crecimiento, el desarrollo, y quizás en el sur el azul es un poco más pálido por una cuestión de menor cantidad de gente u otras situaciones o economías que se han llevado adelante. ¿En qué situación estamos hoy? El actual gobierno nacional, en el caso del norte, un tema previo a esto. La cuestión pública. La cuestión pública. ¿Afecta esta situación? Sí. Porque estas zonas, a su vez, que no tienen capacidad de desarrollo, ¿a dónde van los jóvenes? Empleo público. Empleo público. Bajo nivel laboral, mayor que la media nacional. No movilidad laboral, no movilidad económica. ¿Y en qué resulta? En lo que dije al comienzo. Prácticas de clientelismo y menor valor institucional, para decir una palabra elegante. Creo que afecta a las instituciones. Esta situación de crecimiento inarmónico afecta absolutamente a las instituciones del país. O sea, no son cuestiones de una región a la que otros las tengamos que ver de otra manera. Y creo que hoy lo que se está haciendo es algo que el gobierno lo ha encarado a través del nombre de un plan. Están haciendo inversiones de infraestructura, cuestiones de conectividad, materia educativa. Yo diría que son imprescindibles, pero que no son suficientes. Son imprescindibles, pero no son suficientes. Porque falta lo que decía Raúl. Si no hay un programa político que tenga como prioridad el desarrollo de esto, que haga que haya inversión privada en esa zona, que al comienzo, aunque no sean competitivas, pero con el apoyo necesario, controlado y arbitrado para que esto se lleve adelante, va a ser muy difícil esta situación. Yo creo que esta es una de las principales deudas que tiene la dirigencia política argentina. Es decir, no nos hemos puesto a pensar, a darnos el tiempo a pensar a cómo mezquindades aparte, partidocracia aparte y situaciones de otras cuestiones, como nos diría aquel Ortega Gasset a los hechos argentinos, cómo vamos a desarrollar, porque viéndola desde este panorama, aquellos problemas que están allá alejados nos redundan y nos afectan a nosotros como país en forma directa. Y otros países lo están haciendo y lo llevan adelante de la mejor manera posible. Hay zonas en donde es más difícil. Hay lugares en donde las zonas, por ejemplo, para traerla de vuelta a España,
Hay lugares en donde hay cuestiones de separatismo, donde la situación se transforma en una cuestión. El norte de Italia también hay algún partido político italiano ligado al tema. Acá no los tenemos esos problemas. No existe en la cabeza de una cuestión de separatismo. No tenemos problemas de religión, no tenemos problemas raciales, no tenemos una serie de problemas que sí lo tienen los otros, y tenemos algo extraordinario que es la potencialidad. Yo creo que romper algunos esquemas, volver a la cultura del trabajo en esta Argentina, la que nos enseñaron nuestros abuelos, los que creían esa patria grande y hermosa, la cultura de la competitividad, la cultura de aquel que busca hacer, que progresa, que quiere. Me parece que estas son las cosas que las debemos ligar a los valores del patriotismo y llevarlas adelante. Creo que es el gran déficit. Felicito a quien convoca esto porque creo que es la oportunidad que nos miremos a la cara, miremos nuestro futuro y busquemos un destino mejor. Gracias. La palabra del senador por la provincia de Catamarca, Oscar Castillo. Y en el cierre de esta mesa Gran Norte Argentino vamos a disponer de unos minutos para desarrollar un pequeño debate. Les solicitamos tengan la gentileza de levantar la mano para acercarles un micrófono. Así la transmisión de nuestra señal Senado Televisión puede captar cada una de las consultas. Le acercamos a la dama el micrófono, por favor. El ingeniero Fernando Roca es quien modera este debate. El ingeniero Roca es el director general de Programas de Investigación y Capacitación del Senado Nacional. Señora, adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes. Yo pertenezco a PLEG. A ver, un segundo que no se escucha este micrófono, por favor. A ver ahora. Sí, a ver. No, no lo tenemos. ¿Le podemos acercar otro micrófono a la señora? Ahí está. ¿Sí? Muy gentil, gracias. Sí, buenas tardes. Yo pertenezco a la Asociación de Peritos Legislativos de APLEG y quería hacerle la pregunta al rector de la Universidad de Tucumán. En este sentido, como él dio la explicación en cuanto al desarrollo del NOA y del NEA, que prácticamente no hay políticas de Estado, y por los datos que él dio, desde el 87 hasta casi 2015, ¿no? Creo que la democracia, en mi entendimiento, puede estar equivocada, es como que ha ido fracasando en cuanto a la programación del desarrollo de la nación y demás. ¿Cómo considera